Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Leo. Están siendo punteros continuamente. Gracias de corazón, ¿vale? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, Leo. Muy bien, corazón. Mi querido Leo, siento que te viene una semana de éxito o de alegría, Leo, porque no todo tiene que ser dinero, corazón. Pero siento, mi querido Leo, como que tú vas a estar como muy recargado, recargada de energía. Te noto entusiasmado, entusiasmada, Leo. Noto como que me dices, Richard, me voy a recuperar de esto, voy a resurgir como el ave fénix, voy a conseguir mis sueños. Y siento, mi querido Leo, que muchas personas se van a sentir como contagiados por tu buena vibra, por tu buena energía, Leo. Y muchas personas te van a apoyar. Si tú de repente en estos momentos no sabes qué decisión tomar o te sientes un poco estresado o estresada, muchas personas van a estar ahí para darte la mano, mi querido leoncito. Siento esto, ¿vale? Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo, pero antes de eso te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver, signos, signos, signos. Signos, signos, signos. Mi querido Leo, vamos a ver signos. ¿Qué me dicen? Me sale lo que es un Aries. Me sale lo que es un Capricornio. Te sale Cáncer. Cierras con un Virgo. Vamos a ver iniciales, mi querido Leo. Que Dios universo me ayude. Llevabas una semanita, Leo, porque me acuerdo de tus lecturas, en la cual no te sentías como muy valorado, valorada. Sentía como que tenías que asumir un carácter de que nada está pasando en tu vida. Pero siento, Leo, que en esta semana hay algo que va a pasar que te va a entusiasmar. Eso es como si fuera el huevo cósmico, como que el universo, Dios, te trae lo que es una sorpresa para bien, para bien. La letra Q, la letra M o W, la letra C, la letra G, S, perdón, la letra N, la letra H y la letra Z. Muy bien, corazón. Era S, ¿vale? Me he confundido, cariño. Richard, no puedes confundirte. Soy un ser humano. También tengo mis errores, Leo. Muy bien. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dice en el tarot Z? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Me sale lo que es la carta, cariño, de la reina de oros. De oros, cariño. El amor propio, tu valor, Leo. Siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros posiblemente van a decir,
¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento mal por esa persona? ¿Por qué me siento mal por ese trabajo? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy deprimida? Si yo soy superior, si yo valgo mucho, si yo soy importante, Leo. O a lo mejor una persona te lo recuerda, mi leoncito, y te va a decir, Leo, ¿por qué estás sufriendo por ese sapo? ¿Por qué estás sufriendo por esa cucaracha? Si tú te mereces algo mejor. ¿Por qué te sabe mal perder ese trabajo? Si tú estás capacitado, capacitada para encontrar algo mejor, Leo. Siento corazón que vas a tener como un chute de energía, de buena vibra, Leo. Y siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros también van a saber escoger, van a saber hacer filtros, mi leoncito. Vamos a suponer que llega Pepe Lucho o la Lupe, sí, esa cucaracha, cariño, que te hizo la vida imposible. Y te dice, Leo, tenemos que hablar. Por favor, escúchame, dame una oportunidad. Una lágrima cae por aquí, Leo. Una lágrima. En plan novela turca. En plan novela turca, ¿vale? Y entonces, Leo, alguien te dice, cuidado, Leo, son lágrimas de cocodrilos. O tú de repente dices, Richard, ¿tú crees que ha cambiado? Lo noto tan diferente. Yo sinceramente, Leo, no voy a sentenciar, ¿vale? Porque el ser humano puede cambiar. Pero hay una frase que yo siempre llevo conmigo, la cual me ha funcionado. Gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez huevo. Pero tú conoces tu historia mejor que nadie. Siento que alguien suplica, llora. Siento que alguien quiere hablarte, Leo. Sí, esa rata, Leo. Sí, es él, es ella. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Vamos a ver, corazón, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Qué te dice mi leoncito? Tenemos lo que es la carta de la reina de pentáculos. Si tú te das cuenta, mi querido Leo, este personaje, sea hombre o mujer, está con un vestido precioso. Tiene lo que es una llave. Y al frente de esta persona, detrás, hay un portón, hay una casa, una mansión, Leo. O sea, quiere decir que tú estás cerca de tu suerte, de tu fortuna. Estás cerca de conocer a una persona real, de empezar un proyecto, un trabajo. Pero siento, mi querido leoncito, como que de una forma indirecta, o estás en relación, también puede ser el caso. De una forma indirecta, Leo, es como que tú estuvieras esperando a que esa persona cambie, a que esa persona te llame, a que esa persona deje lo que tiene. Porque esta carta, cariño, me dice, lo tienes todo, Leo. Tienes belleza, tienes inteligencia, tienes carácter. ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué estás postergando tu vida, tu felicidad? ¿Porque estás esperando a alguien o estás esperando algo? Vamos a suponer que no todo es amor. Y tú me dices, Richard, lo que pasa, Richard, que yo estoy esperando que me llamen de esa empresa. ¿Por qué? Porque los conozco, porque siempre me hacía ilusión trabajar en ese sitio, pero sin embargo, se te presenta una oportunidad de otra empresa. Ya, Richard, pero es que en ese lugar no tengo a mis amigos. Me dicen, no aplaces las cosas. Tienes que seguir mirando para adelante, Leo. Leo, mira, corazón. Tú sabes que ahora eres mi consentido y espero que sigas siendo mi consentido. Richard, qué interesado que eres. Un poquito lo soy, ¿va? Leo.
La culebra, la serpiente, cariño, tiene que estar constantemente cambiando de piel. ¿Por qué? Porque eso le ayuda para que siga creciendo. Entonces va cambiando de piel. No sé si tú de repente has encontrado, yo sí he encontrado, ¿vale, cariño? Una vez encontré una piel larga como de 2 metros, corazón. Eso que sería una boa en mi pueblo, imagínate, que no es la selva, vale. Entonces, mi querido Leo, a veces en la vida hay que renacer, hay que resurgir, hay que empezar desde cero, hay que cambiar de piel, hay que dejar lo viejo para poder aventurarnos a lo nuevo, a tu evolución, a tu crecimiento, Leo. Siento, mi querido leoncito, que tú vienes arrastrando algo hace mucho tiempo y las cartas solo aconsejan, tienes que empezar a dejar esa piel. ¿Me entiendes o no me entiendes? Muy bien. Vamos a continuar, mi querido Leo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. ¿De qué sirve, mi querido Leo? Hoy voy a estar filosofando contigo porque eres mi consentido, mi consentida. ¿De qué sirve, Leo, que estás con el hombre que tú amas, con la mujer que tú amas, o que tú de repente tengas la casa soñada, tienes dinero, propiedades, el coche del año, si tú te sientes sola, te sientes solo? Vamos a suponer que tú estás con una persona que no quiere dejar su pareja, Leo, pero tú siempre sigues con ese hombre, con esa mujer. Él o ella ya tiene una historia, tiene un mundo, tú no tienes nada. ¿Por qué? Porque esta carta, cariño, mira, estás solo, estás sola, Leo. Vamos a suponer, mi querido Leo, que tú me dices, Richard, lo que pasa es que no puedo olvidar a una persona, pero es cierto que tiene lo que es una relación, pero yo no estoy con él ni con ella, porque Richard, yo creo en el karma. Perfecto. Pero, ¿por qué tú no vuelves a rehacer tu vida? ¿A qué estás esperando, Leo? ¿A que se divorcie? ¿A que de repente su mujer o su marido parta al otro mundo? Y los años perdidos, tú no lo vas a recuperar, cariño. Entonces, mi leoncito, como dice en esta carta, lo tienes todo, cariño. Eres una persona atractiva, inteligente, con carácter. Te comería beso, Leo, de verdad. Pero lamentablemente, Leo, a ti te gustan las momias. Es esto. Y yo todavía no soy una momia. Ya soy mayor, pero no soy una momia. Mentira, Leo. Mentira, corazón. Eres mi consentido, entonces por eso que estoy feliz contigo. Entonces, mi leoncito, tendrías que empezar a avanzar. Eso es lo que te dice Leo. Avanza, cariño. Avanza. No dejes pasar muchos años de tu vida, porque cuando mires atrás, ya tendrás arrugas, patas de gallo, te dolerá los huesos. Por más que hagas la dieta de lagarto, no vas a bajar de peso, porque eso nos pasa a todos, Leo. Eso nos pasa a todos. Empiezan los achaques, que si tienes alergia, que si te duele aquí, te duele allá. Aprovecha tu momento, aprovecha tu tiempo, disfruta mientras puedas, mi querido Leo, sin hacer daño a nadie. ¿Por qué? Porque el karma llega a todos. Y no es porque yo te desee un mal. El karma llega a todos, Leo. ¿Vale, corazón? Como tú eres mi consentido y mi consentida, yo tengo que cuidarte ahora. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. No sé por qué siento, Leo, que ahora que tú vas a empezar a triunfar, todo el mundo se te va a querer arrimar. El perro, el gato, todo el mundo, cariño. Dice, visualizar es crear.
se encuentra en una fase muy creativa. Te digo, es que vas a crecer, Leo. Hay un despertar. Dice, debe visualizar el resultado como si ya estuviera ahí. De esta forma, será más proclive a trabajar en su arte, en tu proyecto, en tu sueño. Pronto recibirá una llamada para que cree una obra magnífica. Creo que te había dicho, cariño, que vas a recibir una noticia. Si no te lo he dicho, vas a recibir una noticia, una llamada, una sorpresa. Virgo. Algo que tú has estado... Virgo, digo, Leo. A lo mejor estás lidiando con un Virgo. Algo que tú has estado buscando hace mucho tiempo, Leo. Va a llegar, ¿vale? Richard, yo siempre deseo tener una relación estable. Vamos a suponer, ejemplo. Pero da la casualidad que siempre aparecen personas que solamente quieren una aventura. Tú tienes que visualizar con tu mente cómo te gustaría que sea ese hombre, esa mujer, cómo te gustaría que sea la familia, tu casa. Pero si tú de repente, cariño, yo qué sé, cada vez que visualizas, te acuerdas de tu ex, pues al final, cariño, el universo entiende de que tú quieres a alguien como tu ex o como esa persona que te ha causado daño. Tienes que saber visualizar, Leo. Eso se llama la ley de la atracción. El secreto, Leo. Y también funciona lo que es en el trabajo, en el proyecto. Richard, yo quiero ser una empresaria, un empresario. Tú tienes que visualizar de aquí a 2 años cómo te gustaría estar económicamente. Pero vamos a suponer que las cosas van lentas. Creo que voy a renunciar, esto no funciona, esto no es para mí. Entonces, cariño, estás diciendo al universo que tú no quieres esto. Tienes que ser firme, a rajatabla, corazón. Tienes que ser constante. Sé que a lo mejor de repente vas a tener un bajón, pero te reactivas. El universo te da tiempo. Vamos a ver, mi leoncito, qué me dice. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Leo. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2, la carta de colgado es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Las características, Leo. Tenemos lo que es la carta del As de Copas y la carta de la Templanza. O te vas a emparejar, puede ser que te vas a emparejar una relación con una persona de elemento agua, que puede ser Cáncer, Piscis, Escorpio, o un Sagitario o Acuario, o vas a tener una reconciliación. Esta persona es una persona muy espiritual, puede ser tu alma gemela. Delgado, delgada, puede ser que tenga tatuajes. Cabello lacio, castaño o rojo, me dicen, o cabello negro. Pero siento como que vas a tener una conversación o esta persona te va a decir qué es lo que está pasando entre vosotros dos. La carta del Rey de Oros. Hay una persona que posiblemente te deslumbra, Leo. Esta persona es delgada o con textura normal, es alto o alta, mayor de 40 años. Es una persona que tiene un título universitario. Es una persona también que es un poco calculador o un poco frío o fría. Pero a ti te gustan, Leo. Richard, me gustan los chicos malos. Me gustan las chicas malas. Sí, Richard. Eso es mi fetiche. Así me gustan, Richard. Que me maltraten. Me encanta que me maltraten. Pero bueno, son tus gustos, ¿no, Leo? ¿Quién soy yo para criticarte? Te quiero, cariño. Te recomiendo, mi querido Leo, que avances. Ya no te quedes estancado o estancada por alguien o por algo. Tienes que seguir tu camino. La suerte te está esperando, pero tú tienes que tomar decisiones. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.